Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Es en la infancia y en la adolescencia donde se determinan y se definen las personalidades de los seres humanos. ¿Qué pasa entonces cuando un niño o una niña ha sido víctima de abuso sexual? Cuando por factores socioeconómicos venden su cuerpo a cambio de algo o simplemente cuando se les arrebata su inocencia. Hoy en nuestro programa abordaremos el tema de la explotación sexual infantil, una problemática que va en crecimiento. Bienvenidos. Durante varios años, la preocupación general de la comunidad frente a los niños, niñas y adolescentes se basaba en los maltratos, castigos y torturas. Sin embargo, hoy en día no son esas las únicas problemáticas a las que hay que prestarles atención. El abuso y la explotación sexual son temas que en la actualidad generan y requieren una atención especial. La explotación sexual es una práctica que para algunos pues hace parte como de la historia de la humanidad. Como preocupación social, existen normas y tratados internacionales que la han intentado combatir desde muy iniciado el siglo XX a nivel mundial. Sin embargo, tanto a nivel mundial como a nivel local, ha sido una preocupación que se ha empezado a reconocer, que se ha empezado a investigar, que se ha empezado a atacar desde finales del siglo XX, es decir, mediados de la década de los 90. O sea que es de muy reciente, digamos, aparición. Estas son algunas de las frases que usan los agresores para convencer a sus víctimas a acceder a sus deseos sexuales. Si lo cuentas, te mato. Vamos a tu lugar especial. Puede ser nuestro pequeño secreto. Sé que no quieres ponerme en problemas, eres una buena chica. La historia de Ángela, como la llamamos en el programa para proteger su identidad, y quien es la madre de una niña de 13 años con discapacidad visual, relata los momentos en los que por causa de ignorancia y a falta de una visión clara de la realidad, su hija termina siendo víctima de abuso sexual. Ella estudiaba en un colegio pues retirado pues de mi casa y ahí fue donde por la mañana la bajaba al transporte del colegio. Al mediodía tenía que volverla a recoger. Ahí fue donde yo ya distinguía el señor pues, que abusó de ella. Entonces, en esas venidas a recoger la niña al transporte, ahí fue donde yo empecé a hablar con él. Entonces, pues igual pues que como yo estaba separada, él estaba separado también de su esposa, pues ya formamos pues es que una relación. Ángela vivió hasta el 2004 con su esposo y padre de sus 3 hijas. Al separarse, consiguió un nuevo compañero sentimental, a quien conoció en la salida del colegio de una de ellas. Este hombre frecuentaba estos espacios con el fin de buscar la forma de intimidar y propiciar momentos de abuso con menores de edad, entre estas la hija de Ángela. Entonces ya ella empezó a decirme que no la recogiera, que porque ella ya estaba muy grande y todo esto. Más yo no sabía pues que era que él la estaba esperando allá, en el sitio donde la dejaba el bus. Cuando ya empezó pues a tener dinero, entonces yo creía que era que ella le estaba robando a los compañeros o no sé a quién. La primera vez que ella tenía como 30.000 pesos, yo la dejé, porque ella me dijo que era que se los había guardado a un amigo o una amiga, no sé. Entonces cuando ella continuó el mismo problema con hasta cigarrillos en el bolsillo.
Entonces yo le dije, no, esta niña no está haciendo nada bueno. Durante varios días, Ángela se quedó pensativa frente a lo que estaba ocurriendo con su hija. Después de varios días de presentarse esta misma situación, ella decide enfrentar a su hija. Preguntas como ¿por qué aparecía con dinero si no tenía fuentes de ingreso y estudiaba? ¿Por qué no quería que la recogiera en el colegio? Sin embargo, su gran sorpresa fue cuando su hija le manifestó que su compañero sentimental abusaba de ella y le daba dinero a cambio de silencio. Bueno, yo le hice el reclamo a él. Y me dijo, no, eso es mentira, yo no le estoy dando plata a esa niña, que mire que esa niña, que es que lo hace matar a uno por ahí, que tal cosa. Y bueno, yo le creía a él. El abuso sexual en menores de edad es uno de los tipos de maltrato infantil con peores repercusiones en sus víctimas y el cual usualmente se relaciona con otros tipos de violencia. Incluyen consecuencias psicológicas y físicas. El abuso sexual tiene que ver con todas aquellas prácticas abusivas que representan agresiones sexuales en los niños, niñas y adolescentes. Este se presenta de dos maneras. En algunas ocasiones se presenta de manera incestuosa, es decir, que es propiciado por un familiar, abuelo, padre, padrastro, hermano, y en otras ocasiones se presenta por un extraño, por un tercero que es ajeno a la familia. Es así como Ángela prefirió creerle a un extraño que a su propia hija sobre la realidad que estaban viviendo. Así pasaron los días y este hombre seguía abusando sexualmente de la niña, mientras su madre seguía ciega frente a la situación. Durante ese tiempo decidieron mudarse de residencia, pues allí Ángela pensaba iniciar una nueva vida en familia. Una supuesta familia que soñaba. Empezamos a recoger todo y ella se sentó, él se sentó en el suelo a empacar. Tenía todavía el uniforme del colegio. Entonces, no sé por qué me dio a mí por decirle, quédese aquí, que yo voy a ir a la plancha a ver qué quedó allá, acabar de recoger las cosas. En ese momento, Ángela pudo ver la realidad. Su intuición de madre floreció y descubrió la verdadera cara de su compañero, el abusador. Entonces, bueno, yo salí por esa puerta pequeña y no sé, me dio por mirar por los huecos que tenía la cortina. Cuando sí, él muy encantado, mandándole la mano y todo eso. Entonces, bueno, yo me vine furiosa y le dije pues que se fuera y que yo iba a empacar, pero no para empacar para irnos para la casa, sino para mi propia casa. Entonces, bueno, y él se puso, fue a beber y como teníamos ahí trago, entonces se puso, fue a tomar aguardiente así. Entonces, bueno, y peleamos y jodimos allá, hasta me pegó y todo. El abuso sexual infantil suele mantenerse en silencio y con vergüenza, y la mayor parte de los casos de abuso se ocultan. Es importante que se denuncie este delito inmediatamente y sin miedos, pues se trata de menores de edad a quienes se les están vulnerando sus derechos y dañando su integridad. En temas de trabajo investigativo, con el tema de factores de riesgo se ha podido evidenciar que en la mayoría de los casos la familia, digamos, es la que comete este tipo de sanciones. El grupo familiar como tal, no quiere decir pues que sea siempre la mamá o el papá, no, puede ser un abuelo, un tío, un padrastro, que se encuentra del entorno familiar del niño, niña, adolescente, y se ha detectado que en la mayoría de los casos, casi que en un 50 o un 60%, el factor de riesgo puede venir desde el entorno familiar. Ya hay que mirar, digamos, el entorno social en cual se desenvuelve el niño, niña, adolescente, que también influye para ese tipo de conductas. Yo le decía a él me decía que no, que eso era mentiras.
la niña con plata. Y eso pues, y fue pues como una tristeza para uno porque imagínense la niña totalmente descontrolada. Ya ella ella ya no quería estudiar, ella ya no quería bañarse, ella ya no quería comer, ella no quiere nada, ella no quiere nada. Ángela finalmente denunció al abusador ante la fiscalía y hoy en día cumple una condena de 5 años por abusar sexualmente de su hija. Indudablemente, cuando se habla de abuso sexual, violencia sexual o explotación sexual con fines comerciales, estamos ante una práctica criminal y una situación de sufrimiento para los niños. La explotación sexual es un insulto y una agresión a la dignidad y a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Los niños no son juguetes sexuales y su inocencia no se vende. El comercio sexual es un problema que abarca muchos países alrededor del mundo. Es una práctica ilegal que se manifiesta de diferentes maneras. La explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes puede darse de varias formas. Producción de imágenes de abuso sexual, pornografía infantil. Trata de niños, niñas y adolescentes con propósitos sexuales. Prostitución infantil asociada al turismo, turismo sexual infantil, prostitución infantil y adolescente. Explotación sexual, yo creo que la mejor forma de definirlo es a través de cada uno de sus componentes. Es una explotación porque hay quien se beneficia, en este caso de los niños, niñas y adolescentes, hay una relación de poder y de abuso en ese ejercicio de poder de una persona sobre otra. Es sexual porque se lleva a cabo en los derechos sexuales y reproductivos y en la dignidad de las personas. Se trata de comercial porque incluye un intercambio que no siempre es en dinero, pero sí hay un intercambio entre ese explotador y la persona que es explotada. Y es de niños, niñas y adolescentes porque ellos y ellas son las víctimas de la problemática. Se han identificado algunos factores de riesgo que conducen a esta problemática. Muchos se dan a través de otras problemáticas como el abuso, el consumo de drogas, la vinculación de grupos armados, las grandes inequidades sociales en nuestro contexto, la pobreza, la falta de inclusión a un sistema educativo pertinente, el cual les impide el libre y pertinente desenvolvimiento en la vida. En términos de todo lo que son los delitos sexuales, la Fiscalía, el Centro de Atención Integral a Víctimas de la Violencia Sexual, el CAIVAS, ha recibido durante lo que va del año 924 denuncias. De estas 924, ¿qué es muy importante resaltar? Que 696 de estas 924 están vinculadas con delitos que tienen que ver con menores de edad, delitos sexuales relacionados directamente con menores de edad. De estos delitos sexuales, 268 se presentan entre niños que están entre los 0 y los 9 años de edad. Otros 258 están vinculados a niños que están entre los 10 y los 13 años de edad. Y 170 de estos delitos están relacionados con niños que están entre los 13, adolescentes en este caso, que están entre los 13 y los 17 años de edad, para el total de las 696 que le acabo de nombrar. Esta problemática se ha disparado a gran escala alrededor de todo el país y las ciudades que más se ven afectadas son Cartagena, Armenia y Medellín. En este momento la Fiscalía General solamente ha recibido 6 denuncias por asuntos relacionados con el proxenetismo con menor de edad. Entonces es importante evidenciar que si bien es una problemática que desde los medios de comunicación se está mostrando, se le está dando un lugar para discusión en lo político, también es una problemática que en términos de la denuncia, por tener otros factores mucho más delicados detrás de ello, como intereses económicos muy puntuales, tiende a no ser denunciada como es necesario que sea para comenzar a intervenir el delito en este caso. Todo pasa por el cuerpo, la memoria afectiva, el amor, el maltrato, la sensualidad. El cuerpo como templo del espíritu, por su carácter sagrado, debería ser inviolable.
No pasa un segundo sin que un niño sea violado, torturado o abusado en alguna parte del mundo. Se estima que en Asia más de 1 millón de niños son explotados sexualmente. La India es el país asiático más afectado, con al menos 400.000 niños como blanco de tal explotación. En Estados Unidos más de 300.000 niños se ven afectados por algún trato sexual y abusivo, y en Sudáfrica cerca de 30.000 niños se involucran con la prostitución. Básicamente la familia lo que debe generar son unos factores protectores para evitar que un niño o una niña termine siendo víctima de este delito. Desafortunadamente nos encontramos con muchas familias en diferentes regiones del país que son las que generan, digamos, el escenario para que el niño termine siendo víctima de este delito. Entonces, lo fundamental es que haya un diálogo, que haya un acercamiento, estar pendiente de los niños y las niñas, básicamente, como te digo, generar ese entorno protector. En mayor o menor grado y de formas distintas, en algunos países donde se reciben turistas de diferentes partes se sufre esta problemática y Medellín no es ajeno a esto. Turistas procedentes de países con un mayor estatus socioeconómico se aprovechan de las situaciones económicamente desfavorables que viven los niños y las niñas en estas comunidades. Medellín es una ciudad que vive diariamente esta situación. Sabemos que hay unos escenarios en la ciudad de Medellín. Como mesa hemos tipificado 11 sectores en la comuna, 10 sectores en la comuna 4, en la comuna 10 y un sector en la comuna 4, los cuales coalescen un montón de factores que permiten la explotación sexual. Si alguna noche usted decide caminar o simplemente pasar por el centro de nuestra ciudad, la comuna 10, la 33 y entre otros lugares, encontrará una realidad cruel que lo dejará perplejo. Verá esa realidad de la que tantos hablan, pero también de la que tan pocos datos se tienen. Y entenderá que las noches en Medellín ya no solo se han hecho para los adultos, ahora también para los pequeños. Se han venido realizando varios operativos en diferentes partes de la ciudad, tratando de captar y ubicar los sitios en donde se tiene o se tenía presencia de menores que estaban siendo explotadas sexualmente. Después de ubicar estos sitios, se hizo la intervención a los mismos en compañía de diferentes autoridades intermunicipales, Personería, ICBF, Derechos Humanos, inspectores de policía, y entre todos se han logrado realizar unas muy buenas acciones. En el centro de la ciudad, sin importar su origen, todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual sufren graves trastornos emocionales, psicológicos y físicos. La violencia física y la presencia constante de amenazas provocan lesiones de dolor, miedo, angustia, sentimientos de culpabilidad y desprecio hacia ellos mismos. Los niños y las niñas y los adolescentes son sujetos plenos de derecho. Eso quiere decir que ellos tienen toda la posibilidad de participar, de decidir, pero además tienen toda la posibilidad de que se les valore en sus necesidades, en sus potencialidades, en sus fortalezas. Las cifras se quedan cortas de acuerdo al Centro de Atención de Víctimas de Violencia Sexual CAIPAS, en el que se revela que en la ciudad existen 824 menores de edad, entre los 10 y los 18 años, que son víctimas de esta práctica. En Colombia, a partir del año 2009, se crean dos leyes fundamentales que han sido importantes, que es la Ley 1336 y la Ley 1329 del año 2009, y que a partir de esas leyes, digamos que hay unas penas que estamos hablando de 15 hasta 33 años de cárcel que puede obtener la persona, y importante que no hay rebaja de pena. Y también se habla para aquellos establecimientos que faciliten la explotación sexual, la extinción de dominio. Estos individuos se hacen llamar clientes, explotadores, proxenetas, actores armados y en algunos casos viajeros o turistas. Son individuos que se aprovechan de niños, niñas y adolescentes con el fin de usarlos sexualmente, ya sea para obtener beneficios materiales o por placer personal de terceros. Se podría establecer que lo mínimo que puede verse inmersa una persona que está con esta situación, con este delito, lo mínimo son 8 años. Tiene un máximo de 24 años de acuerdo a las características del caso que se conozca. Las autoridades deben realizar un gran esfuerzo para hacer cumplir la ley, que exige sancionar a todos aquellos que exploten a niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
La ley pone sobre la mesa o invita a todos los actores a que seamos corresponsables para poder acercar a los niños y a las niñas de cualquier comuna, de la ciudad, de cualquier corregimiento a los derechos como educación, como salud, como recreación, como vivienda, a tener una familia que es finalmente pues como el lugar donde el niño y la niña encuentran su mayor espacio de protección. Pensar en un cambio social es romper con los paradigmas y los imaginarios que desde la antigüedad se han establecido. Si bien existen instituciones que están manejando esta problemática, aún no es suficiente, pues no existen cifras precisas ni soluciones concretas. El Estado ha venido adelantando diferentes programas que velan por la seguridad de estos jóvenes. Sin embargo, el panorama es oscuro, pues el reto mayor para las instituciones es generar un modelo pedagógico que sea llamativo y menos coercitivo para que los niños se acerquen y encuentren en estos programas una mano amiga y los guíe para salir de la difícil vida de las calles. La cuestión es cambiar los imaginarios culturales de la sociedad. La ciudad de Medellín, desde el 2006 también, asume la política pública de infancia y adolescencia. Entonces, la política pública, que es un acuerdo, que es el acuerdo 84, desde donde la alcaldía invita a toda la ciudad a que establezca una prioridad o a que establezca como prioridad la protección integral de niños, niñas y adolescentes. El primer paso para prevenir y rechazar la explotación sexual comercial es conocer las implicaciones y alcances de este grave delito, para que cada ciudadano sea un agente protector de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nuestra sociedad, especialmente la antioqueña, tan machista, tan, digamos, embelesada con la belleza de las mujeres y tan acrítica a veces con sus propias realidades, tolera mucho la explotación sexual, y mientras eso siga pasando, consideramos que va a ser muy difícil lograr el ideal, que es la erradicación de la explotación sexual. La alcaldía de Medellín, comprometida, y no solamente comprometida, sino que es su responsabilidad, asume hoy el tema como de explotación sexual comercial, que es uno de los temas que hoy nos está generando mayores preguntas, lo asume con toda responsabilidad, con todo el tema de recurso, pero sobre todo con toda la claridad de que es una situación para la cual nos tenemos que seguir preparando. Se han promovido unas acciones en los diferentes hoteles de Medellín, de modo que no se permita el ingreso de menores de edad acompañados de adultos. Se enfatiza mucho sobre la responsabilidad de los ciudadanos en la problemática de la explotación sexual comercial y también en el asunto de la sanción, que es finalmente esto lo que tiene como resultado que haya limitación pues, en esa tolerancia y en esa naturalización de la problemática. Se deben buscar estrategias llamativas e innovadoras para que los niños y niñas salgan de la calle, para que estos puedan encontrar su inocencia, disfrutar sanamente de su niñez. De lo contrario, el futuro de nuestro país está en las manos de nadie. Esta problemática está enmarcada en dos dimensiones. La primera, que es totalmente visible, en las calles, en la cotidianidad, y la invisible, porque es un tema del cual no se tiene denuncia. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios, sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto. Se ha empezado a investigar, que se ha empezado a atacar desde finales del siglo XX, es decir, mediados de la década de los 90.
O sea que es de muy reciente, digamos, aparición. Estas son algunas de las frases que usan los agresores para convencer a sus víctimas a acceder a sus deseos sexuales. Si lo cuentas, te mato. Vamos a tu lugar especial, puede ser nuestro pequeño secreto. Sé que no quieres ponerme en problemas, eres una buena chica. La historia de Ángela, como la llamamos en el programa, es en la infancia y en la adolescencia donde se determinan y se definen las personalidades de los seres humanos. ¿Qué pasa entonces cuando un niño o una niña ha sido víctima de abuso sexual? Cuando por factores socioeconómicos venden su cuerpo a cambio de algo o simplemente cuando se les arrebata su inocencia. Hoy en nuestro programa abordaremos el tema de la explotación sexual infantil, una problemática que va en crecimiento. Bienvenidos. Durante varios años, la preocupación general de la comunidad frente a los niños, niñas y adolescentes se basaba en los maltratos, castigos y torturas. Sin embargo, hoy en día no son esas las únicas problemáticas. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Programa para proteger su identidad y quien es la madre de una niña de 13 años con discapacidad visual, relata los momentos en los que por causa de ignorancia y a falta de una visión clara de la realidad, su hija termina siendo víctima de abuso sexual. Ella estudiaba en un colegio pues retirado pues de mi casa y ahí fue donde por la mañana la bajaba al transporte del colegio. Al mediodía tenía que volverla a recoger. A las que hay que prestarles atención. El abuso y la explotación sexual son temas que en la actualidad generan y requieren una atención especial. La explotación sexual es una práctica que para algunos pues hace parte como de la historia de la humanidad. Como preocupación social, existen normas y tratados internacionales que la han intentado combatir desde muy iniciado el siglo XX a nivel mundial. Sin embargo, tanto a nivel mundial como a nivel local, ha sido una preocupación que se ha empezado a reconocer.